El crayón se partió por la mitad cuando Emma, de 6 años, presionó con demasiada fuerza el papel. Levantó la vista de su cuaderno para colorear y recorrió con la mirada el vestíbulo de la empresa, donde su padre le había dicho que esperara en silencio. La recepcionista estaba ocupada con llamadas, y la sala de espera parecía demasiado grande, demasiado vacía. Esta niñita tenía el pelo oscuro que reflejaba la luz de la tarde y unos ojos que parecían demasiado inquisitivos para alguien tan joven. Había algo en ella que hizo que a Catherine se le oprimiera el pecho como no lo había sentido en años. «Supongo que no pasa nada», dijo Catherine, moviendo sus papeles para hacer sitio en el banco. «¿Estás aquí con alguien?» Emma asintió, sentándose en el banco de piedra y abriendo su cuaderno para colorear por una página nueva. «Mi papá tiene una entrevista de trabajo. Dijo que esperara en el vestíbulo, pero hay mucho ruido, y quería dibujar en un lugar tranquilo». Miró a su alrededor, el pequeño jardín con sus plantas cuidadosamente dispuestas y su pequeña fuente. «Este lugar parece un lugar de cuentos de hadas». Catherine casi sonrió. El patio había sido su santuario durante años, el único lugar del edificio donde podía pensar sin interrupciones. Nunca lo había considerado mágico, pero viéndolo a través de los ojos de esta niña, casi podía entender la comparación con un cuento de hadas. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, genuinamente curiosa a pesar de sí misma. Emma levantó su papel, revelando el inicio de lo que parecía una mujer con un bebé en brazos. Las figuras eran simples, como todos los dibujos infantiles. Pero había algo en la forma tan cuidadosa en que Emma coloreaba el cabello de la mujer que llamó la atención de Catherine. «Es de un sueño que sigo teniendo», dijo Emma, eligiendo un crayón nuevo. «Hay una señora que huele a vainilla y tiene las manos muy suaves. Lleva un bebé en brazos y un bonito collar con un corazón. En el sueño, siempre se despide, pero no quiere». Emma hizo una pausa, mirando a Catherine con esos ojos serios. «¿Crees que los sueños pueden ser recuerdos de cosas que sucedieron de verdad?». La pregunta golpeó a Catherine como un puñetazo. Observó el dibujo con atención, la forma tan cuidadosa en que Emma había dibujado un colgante en forma de corazón alrededor del cuello de la mujer. La mano de Catherine se dirigió instintivamente a su garganta, donde un collar similar había colgado una simple cadena de oro con un medallón en forma de corazón que había pertenecido a su abuela. Lo había llevado el día que dio a luz, 6 años atrás, el día que su padre le dijo que el bebé no había sobrevivido. A veces, Catherine logró decir con voz apenas firme, «Los sueños pueden ser nuestros corazones intentando recordar cosas que nuestras mentes han olvidado». Emma asintió como si esto tuviera sentido para ella, y luego volvió a colorear. Catherine observó a la niña trabajar, notando la forma en que inclinaba la cabeza al concentrarse, la cuidadosa precisión de sus pequeñas manos. Había algo inquietantemente familiar en esos gestos, algo que hizo que el mundo cuidadosamente controlado de Catherine se sintiera repentinamente frágil. Permanecieron sentadas en un cómodo silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el suave chapoteo de la fuente y el susurro del crayón contra el papel. Catherine se encontró estudiando el perfil de Emma, buscando algo que no lograba identificar. La forma de su nariz, la forma en que sus cejas se juntaban al concentrarse, estos rasgos despertaron recuerdos que Catherine había pasado 6 años intentando enterrar. «Ahí», dijo Emma finalmente, sosteniendo el dibujo terminado. «¿Qué te parece?». El dibujo mostraba a una mujer de cabello largo y oscuro sosteniendo a un bebé. Ambas figuras estaban rodeadas de colores suaves que, de alguna manera, transmitían calidez y amor. Alrededor del cuello de la mujer había un colgante de corazón cuidadosamente dibujado. Y al fondo, Emma había añadido lo que parecía una habitación de hospital con una ventana que mostraba un amanecer. Las manos de Catherine temblaban mientras miraba el dibujo. El parecido con sus propios recuerdos de ese día era asombroso. La luz de la mañana, incluso la forma en que había sostenido a su hija durante esos preciosos minutos antes de que se la llevaran. Pero eso era imposible. El bebé había muerto.
Su padre había sido muy claro al respecto. Le había mostrado el certificado de defunción y había organizado un pequeño servicio privado al que Catherine, demasiado destrozada, no pudo asistir. «Es precioso», susurró Catherine. Y lo decía en serio. «Tienes mucho talento, Emma». La niña sonrió radiante ante el elogio, y de repente se levantó y se acercó a la fuente. Se inclinó sobre el borde, intentando alcanzar algo que había caído al agua. Fue entonces cuando vio las puertas de cristal que daban a un pequeño patio ajardinado donde una mujer con un traje caro estaba sentada sola en un banco de piedra, rodeada de plantas perfectamente cuidadas y de un silencio que parecía cargado de secretos. Emma recogió su crayón roto y caminó hacia las puertas. No tenía forma de saber que la mujer sentada allí era Catherine Sterling, directora ejecutiva de una de las empresas educativas más grandes de la ciudad. Catherine gritó una advertencia justo cuando el pie de Emma resbaló en la piedra mojada. Todo parecía suceder a cámara lenta. La sien de Emma golpeó la roca decorativa que bordeaba la fuente con un crujido agudo que hizo que el corazón de Catherine se detuviera. Inmediatamente, la sangre empezó a manar de un corte sobre la ceja izquierda de Emma, y la pequeña se quedó inmóvil por un instante aterrador antes de empezar a llorar, no con el llanto dramático de una niña que busca atención, sino con los sollozos confusos y asustados de alguien que no entendía lo que había sucedido. Catherine estuvo a su lado en segundos. Su actitud ejecutiva fue reemplazada por algo primario y protector. Abrazó a Emma, presionando su pañuelo de seda contra la herida para detener la hemorragia. «Está bien, cariño», murmuró, sorprendida por la naturalidad con la que le salió el cariño. «Vas a estar bien. Tenemos que llevarte a un médico, pero vas a estar bien». Emma se aferró a ella, agarrando con sus pequeños dedos la chaqueta de Catherine como si temiera que desapareciera. Catherine no pensó en el protocolo ni en los procedimientos adecuados. Simplemente cargó a Emma por el edificio, llamando a su chófer mientras se movía. Los ejecutivos del grupo educativo Sterling, que veían a su normalmente serena directora general corriendo por los pasillos con una niña sangrando en brazos, hablarían de ello durante meses. Pero a Catherine no le importaba. Lo único que importaba era poner a Emma a salvo. En el Hospital General Mercy, la sala de urgencias trabajaba con una eficiencia demostrada. Catherine se encontraba paseando por la sala de espera. La sangre de Emma aún manchaba su costosa blusa, preguntándose por qué se sentía tan desesperada por saber que esta niña, la hija de esta desconocida, estaría bien. Cuando la enfermera preguntó por el historial médico de Emma, Catherine se dio cuenta de que no sabía nada de la niña, excepto su nombre y que dibujaba sueños que parecían imposibles. «Tendremos que contactar a sus padres», dijo la enfermera. «Y debemos mencionar que la niña tiene sangre B negativo, lo cual es bastante raro. Si necesita una transfusión, tendremos que contactar con el banco de sangre». A Catherine casi le fallaron las rodillas. B negativo. El mismo tipo de sangre que había hecho que sus embarazos fueran de alto riesgo. El mismo tipo raro que se transmitía en su familia. El mismo tipo que habría heredado cualquiera de sus hijos. Las piezas de un rompecabezas imposible comenzaron a encajar en la mente de Catherine, pero apartó los pensamientos. Las casualidades ocurrían. Los niños tenían accidentes. Los sueños eran solo sueños. Y los tipos de sangre, aunque raros, no eran únicos. Estaba dejando que el dolor y la esperanza nublaran su juicio, viendo conexiones que no podían existir. David llegó 20 minutos después, pálido de terror. Catherine observó desde el otro lado de la sala de espera cómo él abrazaba a Emma, susurrándole palabras de consuelo y disculpas. El amor entre ellos era evidente y profundo. No se trataba solo de un padre cuidando a su hija, sino de un hombre, cuyo mundo entero estaba contenido en una pequeña persona. Catherine se sintió como una intrusa al presenciar una emoción tan íntima, pero no se atrevió a irse hasta saber que Emma estaba bien. El médico llegó con buenas noticias. El corte estaba limpio y no era muy profundo, y solo requirió unos puntos. Emma tendría una pequeña cicatriz,
pero no había señales de conmoción cerebral ni lesiones graves. Catherine sintió un alivio inmenso, más fuerte del que esperaba. David se acercó a ella mientras Emma recibía el alta, con los ojos enrojecidos por una preocupación que apenas comenzaba a desvanecerse. «No puedo agradecerte lo suficiente», dijo, con la voz cargada de emoción. Cuando llamaron y dijeron que Emma estaba en el hospital, pensé que se detuvo, incapaz de terminar la frase. «La salvaste. La trajiste a tiempo». Catherine desestimó su agradecimiento con un gesto, incómoda con una gratitud que no sentía merecer. «Cualquiera habría hecho lo mismo», dijo, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. David estudió su rostro por un momento, como si tratara de memorizar sus rasgos. «Soy David Mitchell, por cierto. Estaba aquí para una entrevista cuando esto sucedió». Catherine se quedó sin aliento. Había olvidado por completo la razón por la que Emma había estado en el edificio. Y Catherine no tenía forma de saber que la niña que se acercaba rompería los muros cuidadosamente construidos alrededor de una verdad que había enterrado hacía 6 años. Algunas reuniones no son planeadas por el destino. Son simplemente inevitables, como piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran su lugar. David Mitchell había sido una vez el tipo de ingeniero que podía mirar planos y ver edificios enteros alzándose de terrenos vacíos. «Catherine Sterling», respondió, viendo el reconocimiento en sus ojos. «Y creo que se suponía que te reunirías conmigo esa noche». Catherine no podía dormir. Se sentó en su ático, mirando las luces de la ciudad y pensando en el dibujo de Emma, en ser sangre negativa, en sueños que podrían ser recuerdos. A las 2 de la mañana, se encontró rebuscando entre cajas en su trastero. Armario, buscando cosas que había guardado hace 6 años cuando el dolor se volvió demasiado grande. Era muy difícil de soportar. Las fotos de la ecografía estaban allí, junto con los pocos artículos para bebés que se había permitido comprar durante esos meses de esperanza. En el fondo de la caja, envuelto en papel de seda, estaba el medallón en forma de corazón que había llevado al hospital. Nunca más se atrevió a usarlo después de ese día, pero tampoco pudo tirarlo. Ahora lo sostenía en sus manos temblorosas, recordando cómo lo había tocado durante el parto, cómo había deseado que fuera lo primero que viera su hija. Pero su hija había muerto. Su padre se lo había dicho, había presentado la documentación, se había encargado de todos los trámites mientras Catherine se recuperaba del trauma físico y emocional. El dolor la había vuelto obediente y tolerante. Confió en él para que se encargara de todo mientras intentaba recomponer su vida destrozada. A la mañana siguiente, Catherine hizo algo que no había hecho en años. Llamó al trabajo diciendo que estaba enferma. En cambio, condujo hasta la residencia de ancianos donde vivía la señora Chen. La señora Chen había sido la ama de llaves y confidente de Catherine durante más de una década, lo más parecido a una figura materna que Catherine había conocido desde la muerte de su madre. Estuvo presente el día que Catherine dio a luz, la había sostenido de la mano durante lo peor de su dolor. La señora Chen abrió la puerta con su ropa de jardinería, su rostro iluminado por la sorpresa y luego preocupado al ver la expresión de Catherine. «Catherine, querida, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma». Catherine siguió a la anciana a su pequeño apartamento lleno de plantas, sin saber cómo empezar una conversación que podría cambiarlo todo. «Señora Chen», dijo finalmente, «necesito preguntarle sobre el día que nació mi bebé, sobre lo que realmente sucedió». El rostro de la señora Chen palideció y se hundió en su sillón favorito como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Ay, mi querida niña», susurró. «Llevo 6 años guardando este secreto y me ha estado carcomiendo». La verdad salió a la luz en frases entrecortadas, interrumpidas por lágrimas y disculpas. El padre de Catherine, Charles Sterling, nunca aprobó la relación de Catherine con Marcus, el joven artista que la había dejado embarazada. Cuando Marcus falleció en un accidente de coche durante el 7º mes de embarazo de Catherine, Charles vio la oportunidad de redefinir el futuro de su hija según su visión.
La bebé había nacido sana, reveló la señora Chen entre lágrimas. Pero Charles había sobornado al personal del hospital para que falsificaran los registros. Mientras Catherine estaba sedada tras un parto difícil, él había dispuesto que la bebé fuera transferida discretamente a una agencia de adopción privada. Quería decírtelo, sollozó la señora Chen. Todos los días durante 6 años, quise decírtelo, pero me amenazó con deportarme. Dijo que se aseguraría de que no volviera a trabajar. Tenía miedo, Catherine. Fui una cobarde, y lo siento mucho. Catherine sintió que el mundo se tambaleaba. Su hija estaba viva, había estado viva todo este tiempo, creciendo con otra familia, mientras Catherine lloraba una pérdida orquestada por su propio padre. El collar, susurró Catherine. Recuerdo haberlo puesto antes de que se la llevaran para lo que pensé que eran pruebas de rutina. La señora Chen asintió con tristeza. Debí hacerlo. Después de que te dijeran que había muerto, no podía soportar la idea de que tu relicario también desapareciera. Fui a la agencia de adopción y les rogué que se aseguraran de que quien se la llevara supiera que era importante. Me prometieron que lo harían posible. Catherine condujo a casa en un día, con la mente llena de posibilidades y preguntas. Pensó en el dibujo de Emma, en el colgante en forma de corazón que llevaba la mujer de sus sueños. Pensó en la sangre B negativa y en cómo Emma se había sentido tan natural en sus brazos en el hospital. A los 42 años, sus manos aún dominaban el dibujo técnico. Pero ahora estaban más familiarizadas con trenzar el pelo y cortar la corteza de los sándwiches. La entrevista de hoy era para un puesto de mantenimiento en Sterling Educational Group. No era exactamente la trayectoria profesional que había imaginado, pero tenía un horario razonable y buenos beneficios. Y lo más importante, le permitiría estar en casa cuando Emma bajara del autobús escolar. Pero sobre todo, pensó en David, el hombre que había amado y crió a su hija, quien le había dado a Emma el hogar estable y amoroso que el estado desolado de Catherine no le había proporcionado 6 años atrás. Las siguientes semanas transcurrieron a un ritmo extraño. David había conseguido el trabajo, Catherine se había asegurado de ello, aunque había tenido cuidado de no hacerlo obvio. El puesto era real y él estaba cualificado, pero quizá había enfatizado su candidatura un poco más de lo habitual durante la reunión de decisión final. Se decía a sí misma que era porque Emma necesitaba estabilidad, pero la verdad era más complicada que eso. Encontraba excusas para pasear por las zonas comunes del edificio cuando sabía que David podría estar trabajando. Solicitudes de mantenimiento que requerían la aprobación ejecutiva, visitas al edificio para clientes potenciales que pasaban por allí, dondequiera que David instalara nuevos equipos. Mantenimiento o reparación de sistemas defectuosos. Descubrió que era metódico y cuidadoso en su trabajo, que los demás empleados lo apreciaban, que tenía una foto de Emma pegada en su caja de herramientas que miraba siempre que creía que nadie lo veía. David, por su parte, parecía percibir algo inusual en el interés de su nuevo jefe por su trabajo. Catherine Sterling era conocida por ser exigente pero justa, por dirigir su empresa con mano de hierro enguantada. No era conocida por revisar personalmente los programas de mantenimiento ni por hacer preguntas detalladas sobre las encuestas de satisfacción de los empleados, pero él estaba agradecido por el trabajo y los beneficios, y si la señorita Sterling quería mostrar un interés personal inusual en las operaciones del edificio, era su derecho. Emma, por su parte, se había fascinado dibujando corazones. Los dibujaba en sus tareas, en los márgenes de sus libros para colorear, en servilletas durante la cena. Cuando David le preguntó al respecto, ella dijo que la guapa dama del jardín llevaba uno y que, de alguna manera, la había hecho sentir segura. Quería hacerle un dibujo a la señora, dijo, para agradecerle su ayuda cuando se lastimó. Fue este inocente deseo el que propició la primera conversación seria de David con Catherine fuera de sus obligaciones laborales. Emma había insistido en hacer una tarjeta de agradecimiento, con su cuidada caligrafía de niña de 6 años y un dibujo del jardín del patio. David se encontraba frente a la oficina de Catherine un viernes por la tarde,
terriblemente nervioso por entregarle un dibujo infantil a una de las empresarias más poderosas de la ciudad. La asistente de Catherine se había ido a casa y David llamó vacilante a la puerta entreabierta. Catherine levantó la vista del ordenador y, por un instante, ninguno de los dos habló. A la suave luz del atardecer, con el dibujo de Emma en las manos, David parecía más joven de sus 42 años. Y Catherine, sin su habitual armadura de reuniones de junta y trajes de poder, parecía vulnerable de una forma que le provocó a David una opresión inesperada en el pecho. Emma quería que tuvieras esto, dijo David, extendiéndole la tarjeta. Ha estado trabajando en ello toda la semana. Catherine tomó el dibujo con manos temblorosas. Dentro, Emma había escrito, «Gracias por ayudarme», con letras temblorosas. Rodeada de corazones y flores, parecía un castillo con jardín. Ella dijo, «La hiciste sentir segura», continuó David. Y algo en su voz hizo que Catherine levantara la vista de la tarjeta. Eso no es algo que diga de mucha gente. Emma suele ser bastante cautelosa con los desconocidos. Había una pregunta en su tono, aunque no tuvo el valor de preguntarla directamente. ¿Por qué Catherine Sterling, directora ejecutiva de una empresa multimillonaria, había llevado personalmente a su hija al hospital? ¿Por qué siempre parecía estar cerca cuando él trabajaba? ¿Por qué miraba el dibujo de Emma como si contuviera secretos? Catherine dejó la tarjeta cuidadosamente sobre su escritorio, ganando tiempo para pensar. La verdad era imposible de explicar, y ya ni siquiera estaba segura de cuál era. Todo lo que sabía era que al mirar a Emma, algo en su pecho se aflojó por primera vez en 6 años. Cuando vio a David con su hija, vio el tipo de amor que siempre había esperado darle a su propia hija. Y cuando estaba sola en su impecable apartamento, se preguntó qué sería como formar parte de algo cálido, real y un poco caótico. «Es una niña especial», dijo Catherine finalmente. «Has hecho un trabajo maravilloso criándola». Su esposa, Sara, llevaba 3 años fallecida, afectada por la misma condición genética que les había imposibilitado el embarazo. Hablaron de adopción durante meses antes de que Sara enfermara y empezaran los trámites. Después del funeral, cuando la trabajadora social llamó para hablar de una niña recién nacida cuya madre adolescente no podía cuidarla, David aceptó sin dudarlo. Sara habría querido que aceptara. La expresión de David se suavizó, y Catherine vislumbró al hombre que había sido antes de que la pérdida le enseñara a ser tan cuidadoso con su corazón. «Gracias», dijo. «Eso significa más de lo que te imaginas. Algunos días siento que voy improvisando, con la esperanza de no arruinarla demasiado». La confesión los sorprendió a ambos por su honestidad. «Creo que eso es lo que sienten todos los padres», respondió Catherine. Aunque sus conocimientos sobre crianza eran puramente teóricos, el hecho de que te preocupes por ello probablemente significa que lo estás haciendo mejor de lo que crees. Se quedaron allí un momento. El peso de las preguntas no formuladas flotaba en el aire entre ellos. David quería preguntarle por qué se había interesado tanto en ellos, porque sus ojos a veces se veían tristes cuando veía a Emma jugar en la guardería de la empresa durante sus pausas de almuerzo. Catherine quería preguntarle sobre las pesadillas de Emma, sobre su origen, sobre si David alguna vez se dio cuenta de que el tipo de sangre de su hija era el mismo raro que se transmitía en la familia de Catherine. En cambio, David simplemente dijo, «Deberíamos dejarte volver a tu trabajo». Y Catherine asintió, aunque lo último que quería era que se fuera. Pero a medida que el otoño se asentaba sobre la ciudad, la distancia que habían mantenido empezó a parecerle cada vez más artificial. David encontraba a Catherine leyendo tranquilamente en el jardín del patio durante las visitas de Emma después del colegio, y de alguna manera acababan hablando de libros, del cambio de estación, de todo menos de las preguntas más importantes. Emma, con la intrépida intuición de la infancia, se subía al banco que los separaba y charlaba sobre su día, completamente ajena a la tensión y el anhelo que la rodeaban. Fue durante uno de estos encuentros casuales que todo empezó a desmoronarse.
Catherine le estaba contando a Emma sobre las diferentes plantas del jardín cuando la niña de repente levantó la vista con esos serios ojos oscuros y dijo: «Hueles a vainilla, igual que la mujer de mis sueños». El silencio que siguió se hizo eterno. David miró fijamente a su hija, luego a Catherine, cuyo rostro se había puesto completamente pálido. La mano de Catherine se dirigió instintivamente a su garganta, donde había vuelto a llevar el relicario de su abuela, el mismo relicario que Emma había dibujado con tanta precisión semanas atrás. «Emma», dijo David con cuidado, «¿de qué sueños hablas?» «De los que siempre he tenido», respondió Emma con naturalidad. «Sobre la señora que me abrazó cuando era pequeña y me cantó canciones que me hicieron sentir segura. Siempre huele a vainilla, lleva un collar bonito y siempre se despide, pero no quiere». Emma miró a los dos adultos, percibiendo algo importante en sus expresiones repentinamente tensas. «¿Por qué parecen tan asustados?» Catherine se levantó bruscamente, perdiendo la compostura. «Debería irme», dijo con voz apenas firme. «No puedo». Recogió sus cosas con manos temblorosas, dejando a David y Emma mirándola confundidos. Esa noche, David no podía dejar de pensar en las palabras de Emma, en la reacción de Catherine, en la incómoda sensación de que había piezas de un rompecabezas esparcidas a su alrededor que, por ser demasiado ciego, no había podido ver. Siempre se había dicho a sí mismo que los sueños de Emma eran solo eso: sueños, fantasías infantiles, tal vez recuerdos de programas de televisión o libros ilustrados. Pero la especificidad de los mismos, la forma en que ella describía el aroma de Catherine, el collar que Catherine realmente llevaba, esperó a que Emma se durmiera y luego sacó la carpeta manila que guardaba en el armario de su habitación. Contenía todos los documentos oficiales de la adopción de Emma, que había leído tantas veces que los había memorizado, pero que nunca había cuestionado. La agencia de adopción había sido privada, cara y discreta. Le dijeron que la madre biológica de Emma era una joven que no podía cuidar de su hijo, que el padre no estaba en el mapa. La historia típica, dijeron. Nada inusual. Pero ahora David se encontraba leyendo entre líneas, notando detalles que había pasado por alto en su dolor, lo que alimentaba su desesperación por traer a Emma a casa. El plazo era ajustado. Emma había estado disponible para adopción muy rápidamente después de su nacimiento. Los registros médicos eran sorprendentemente escasos para una recién nacida. Y la propia agencia de adopción había cerrado menos de 2 años después de la adopción de Emma, con sus registros sellados y su personal disperso. Emma tenía apenas 6 semanas cuando llegó a casa. Cabello oscuro y ojos serios que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Ahora ella era todo su mundo, aunque nunca le había contado la historia de cómo había llegado a su vida. Algunas conversaciones, pensó, podían esperar hasta que fuera mayor. La niñera había cancelado esa mañana. Su propia hija estaba enferma y David no podía permitirse reprogramar la entrevista. David pasó el fin de semana investigando, haciendo llamadas a números que estaban casi desconectados, siguiendo rastros de papel que no llevaban a ninguna parte. Pero persistió y finalmente encontró al doctor Martínez, un pediatra jubilado que había trabajado en el Merci General cuando Emma habría nacido. «Recuerdo ese caso», dijo el doctor Martínez cuando David finalmente lo localizó. «Me molestó en ese momento, pero solo era residente y no sentía que pudiera cuestionar las decisiones del médico de cabecera. Había una niña nacida de una madre soltera que había sufrido un accidente de coche durante el embarazo. Un parto difícil. Después sedaron a la madre. La familia era muy adinerada, muy influyente. Dijeron que la bebé había muerto. ¿Pero qué?», insistió David. «Pero vi cómo sacaban a esa bebé del hospital con vida», dijo el doctor Martínez en voz baja. «Supuse que era para recibir atención especializada, tal vez en otro centro. Cuando pregunté más tarde, me dijeron que no era asunto mío y que no debía hablar del caso con nadie. Era joven y tenía miedo de perder mi trabajo, así que guardé silencio. Desde entonces me arrepiento de esa decisión». La verdad golpeó a David como un puñetazo.
Emma no había sido abandonada por un adolescente que no podía cuidar de ella. Se la habían arrebatado a una madre a la que le habían dicho que estaba muerta. Y esa madre era Catherine Sterling, la mujer que había estado dando vueltas en sus vidas durante meses con una intensidad que finalmente tenía un sentido terrible. El primer instinto de David fue ira, no contra Catherine, sino contra quienes habían orquestado este engaño, quienes habían causado tanto dolor a tanta gente. Su segundo instinto fue miedo. Si Catherine era la madre biológica de Emma, si sabía o sospechaba la verdad, ¿qué significaba eso para la vida que había construido con su hija? ¿Intentaría arrebatársela? ¿Tenía el derecho legal de hacerlo? Pero debajo de la ira y el miedo había algo más, un reconocimiento del amor que había visto en los ojos de Catherine cuando miraba a Emma. La misma férrea protección que sentía a diario. Fuera lo que fuese lo que hubiera sucedido hacía 6 años, Catherine no tenía más culpa que él. Ambos eran víctimas de un sistema que había priorizado el dinero y la influencia sobre la verdad y la justicia. El enfrentamiento se produjo un lunes por la mañana cuando David encontró a Catherine en el jardín, sentada en el mismo banco donde Emma se había acercado. Parecía que no había dormido en días. Y cuando vio acercarse a David, su compostura, cuidadosamente mantenida, se desmoronó por completo. «Sabes», dijo. No era una pregunta. «Ya sé», respondió David, sentándose a su lado en el banco. «Sé que hace 6 años, alguien te convenció de que tu hija había muerto. Sé que alguien hizo que esa misma niña fuera entregada a un hombre que ansiaba ser padre desesperadamente. Y sé que todos hemos estado viviendo con las consecuencias de las mentiras de otros desde entonces». Las manos de Catherine temblaban al sacar el relicario de debajo de su camisa. «He vuelto a usarlo», dijo. «El mismo collar que Emma dibuja en sus dibujos. La señora Chen, mi antigua ama de llaves, me dijo que se aseguró de que se lo dieran a alguien cuando Emma fue dada en adopción. Pensé que esperaba que si lo volvía a usar, tal vez, de alguna manera, se rió con amargura. Ni siquiera sé qué esperaba. Tal vez encontrarían el camino el uno al otro», sugirió David con dulzura. «Tal vez que la verdad finalmente saliera a la luz». Se quedaron en silencio un momento, ambos luchando con la magnitud de lo que enfrentaban. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Catherine finalmente, y David escuchó 6 años de dolor y añoranza en esos 3 palabras. «No lo sé», admitió David. «Sigo pensando en qué es lo mejor para Emma, pero la verdad es que ya no sé qué es. Te quiere. Lo veo cuando te mira. Pero no sabe que eres su madre, y no sé cómo decírselo, ni siquiera si debería decírselo. Es feliz contigo», dijo Catherine. Y no había celos en su voz, solo una profunda tristeza. «Está a salvo, es amada y es todo lo que un niño debería ser. Quizás sea suficiente. Quizás debería». «No», interrumpió David. «No te atrevas a decir que deberías desaparecer. Emma te necesita en su vida, aunque todavía no entienda por qué». Y, sinceramente, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que tú también la necesitas». La crisis llegó 2 semanas después, no por ninguna decisión que hubieran tomado, sino por fuerzas que escapaban a su control. Así que aquí estaban. Emma con su libro para colorear y las estrictas instrucciones de quedarse en el vestíbulo mientras papá hablaba con gente importante sobre un trabajo. Miró su reloj. La entrevista era en 10 minutos, y Emma ya estaba inquieta. «Recuerda lo que hablamos, cariño», dijo, arrodillándose a su altura. «Quédate aquí donde la señorita Rodríguez pueda verte. ¿De acuerdo? Dibújame algo bonito y cuando vuelva, tomaremos un helado de camino a casa». Charles Sterling, el padre de Catherine, observaba con creciente preocupación el inusual comportamiento de su hija. Cuando los investigadores privados que había contratado informaron que Catherine había estado pasando tiempo con un trabajador de mantenimiento y su hija adoptiva, una niña cuya edad y apariencia coincidían incómodamente con su secreto oculto, decidió actuar. Los documentos legales llegaron un jueves por la noche,
una petición que alegaba que la adopción de Emma por parte de David había sido fraudulenta. Habían salido a la luz nuevas pruebas que sugerían que la niña pertenecía a su legítima familia. La petición fue presentada por Sterling Family Trust, con Charles Sterling como abuelo de Emma y Catherine como su madre biológica. Las implicaciones eran claras: cooperar con la reunificación familiar o enfrentarse a una batalla por la custodia contra una de las familias más poderosas de la ciudad. David miró los papeles hasta que las palabras se confundieron, sintiendo que el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbaba a su alrededor. Emma estaba en su habitación haciendo la tarea, completamente inconsciente de que toda su vida estaba a punto de cambiar. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía hacerle entender que el padre que siempre había conocido podría no ser suficiente para protegerla de personas con más dinero e influencia de las que él jamás podría soñar? Cuando Catherine apareció en su apartamento una hora después, el rostro se le llenaba de lágrimas y furia. David casi no la deja entrar, pero Emma oyó las voces en la puerta y llegó corriendo, abrazando a Catherine con la confianza inconsciente que se había estado construyendo entre ellos durante meses. «Papá, ¿por qué se ve tan triste la señorita Catherine?», preguntó Emma, y David se dio cuenta de que, a pesar de todas las complicaciones adultas que los rodeaban, su hija había forjado un vínculo con esta mujer que trascendía la biología o los documentos legales. «Tenemos que hablar», dijo Catherine, con la voz desgarrada por la emoción. Todos estaban sentados en la pequeña sala de David. Emma se acurrucó entre ellos en el sofá, percibiendo la gravedad del momento, aunque no comprendiera los detalles. «Emma», empezó David con cuidado, ¿sabes cómo a veces las familias no son lo que esperas? ¿Cómo a veces las personas que se aman no tienen parentesco de sangre, y a veces las personas que sí lo tienen no viven juntas? Emma asintió, sus serios ojos oscuros moviéndose entre los dos adultos. «Bueno», continuó Catherine, con la voz apenas firme, «resulta que tú y yo somos parientes de sangre. Soy tu madre biológica, quien te sostuvo cuando naciste. Pero tu papá es quien te crió, te amó y te convirtió en la niña maravillosa que eres hoy». Emma guardó silencio un largo rato, procesando esta información con la asombrosa resiliencia de la infancia. «Así que eres la chica de mis sueños», dijo finalmente. «La que olía a vainilla y llevaba el collar tan bonito». «Sí», susurró Catherine, con lágrimas corriendo por su rostro. «Llevé ese collar el día que naciste y quería que fuera lo primero que vieras. Pero algunas personas tomaron decisiones que nos separaron, y pensé que habías muerto. Te he extrañado todos los días durante 6 años». «¿Pero por qué no me buscaste?», preguntó Emma con la brutal honestidad de una niña. «Si me extrañabas, ¿por qué no intentaste encontrarme?». «Porque no sabía que estabas viva para encontrarme», respondió Catherine. «La gente mala me mintió y yo me las creí porque estaba demasiado triste y herida para cuestionarlas. Pero ahora que sé la verdad, quiero ser parte de tu vida si me lo permites». Emma miró a David, buscando el consejo del único padre que había conocido. «Papi, ¿seguirás siendo mi papi?», preguntó, y a David se le rompió el corazón al ver la vulnerabilidad en su voz. «Siempre», dijo con fiereza, acercándola más. «Pase lo que pase, siempre seré tu papi. Pero ahora también tienes a alguien que te quiere mucho, y tal vez podamos encontrar la manera de ser una familia juntos». La batalla legal que siguió fue brutal, pero breve. Charles Sterling había subestimado la determinación de su hija y la determinación de David de proteger a Emma a toda costa. Emma asintió, pero su atención ya estaba perdida en esas puertas de cristal y en lo que hubiera tras ellas. David la besó en la cabeza y se dirigió al ascensor, esperando que esta entrevista saliera mejor que las 3 anteriores. Emma esperó exactamente 2 minutos antes de que la curiosidad la venciera. La mujer en el patio parecía sola, sentada allí con sus papeles esparcidos por el banco como hojas caídas. Cuando Catherine amenazó con exponer el papel de su padre en la adopción fraudulenta, armada con el testimonio de la señora Chen y la evidencia corroborativa del médico Martínez,
El anciano se encontró enfrentando posibles cargos criminales que podrían destruir no solo su reputación, sino también su imperio empresarial. El acuerdo se alcanzó en mediación, lejos del escrutinio público. La adopción de Emma por parte de David fue validada y legalmente invendible. Catherine recibió la custodia compartida, y todas las partes acordaron que el bienestar emocional de Emma sería la consideración primordial en todas las decisiones futuras. Charles Sterling se retiró discretamente de la vida pública, con su legado cuidadosamente construido en ruinas. Pero la verdadera sanación se produjo en pequeños momentos durante los meses siguientes. Catherine enseñando a Emma a hornear galletas en su impecable cocina, riendo cuando la harina terminó por todas partes menos en el tazón. David y Catherine trabajando juntos para ensamblar la nueva bicicleta de Emma. Su incomodidad inicial dio paso a una colaboración fluida. Emma insistía en que sus padres asistieran a todos los eventos escolares, presentándolos con orgullo como mi papá David y mi mamá Catherine a cualquiera que quisiera escucharlos. Los tres desarrollaron sus propios ritmos y tradiciones. Los domingos por la mañana en el mercado de agricultores, donde Emma seleccionaba cuidadosamente los ingredientes para cualquier comida elaborada que decidiera cocinar juntos. Paseos nocturnos por los parques de la ciudad, donde Emma corría delante en su patinete, mientras David y Catherine la seguían. Sus conversaciones se volvían más profundas y sinceras con cada semana que pasaba. Fue durante uno de esos paseos que Emma hizo un anuncio que los sorprendió a ambos. «Creo que deberíamos vivir todos en la misma casa», declaró con el tono pragmático que usaba para discutir qué comer o qué película ver. «¿En serio? Kate», dijo Riñe, intentando disimular su sonrisa. «¿Y por qué? Porque las familias deberían vivir juntas», respondió Emma. «Y porque cuando tengo pesadillas, quiero que mis padres estén ahí para que me sienta mejor. Además, papá hace los mejores panqueques y tú preparas el mejor chocolate caliente, así que si viviéramos juntos, podría tener ambos cuando quisiera». David y Catherine intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Emma, una mirada que contenía 6 años de dolor, meses de cuidadosa reconstrucción y la vacilante esperanza de algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. No estaban exactamente enamorados, no en el sentido tradicional, pero amaban a la misma niña con una intensidad que los había unido a pesar de las adversidades. Y poco a poco, con cuidado, también estaban aprendiendo a amarse. No como parejas, sino como dos personas que habían encontrado una familia de la forma más inesperada. La casa que finalmente compraron juntos no se parecía en nada al ático estéril de Catherine ni al apartamento estrecho de David. Era una extensa casa victoriana en un barrio consolidado, con una gran cocina para los experimentos de repostería de Emma, un taller en el sótano donde David podía realizar proyectos de carpintería y una biblioteca donde Catherine podía trabajar desde casa cuando lo necesitaba. Y lo más importante, tenía un jardín, el cuidado paisaje corporativo donde se conocieron, pero un espacio agreste y maravilloso donde Emma podía plantar lo que le atrajera, y donde los tres podían sentarse en las tardes de verano, observando luciérnagas y planeando su próxima aventura. El dormitorio de Emma estaba en el centro de la casa, con la habitación de David a un lado y la de Catherine al otro, una disposición que tenía todo el sentido para una niña que había pasado 6 años extrañando a una madre que no conocía y que ahora se negaba a dejar que ninguno de sus padres se alejara demasiado. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Emma siempre se había sentido atraída por la gente solitaria. Su maestra de preescolar decía que era porque tenía un alma vieja, significara lo que significara eso. Recogió sus crayones y su libro para colorear y empujó las puertas de cristal. «Disculpe», dijo Emma cortésmente, como le había enseñado su padre. «¿Le importaría que me sentara aquí? El vestíbulo es un poco ruidoso». Catherine levantó la vista de sus informes trimestrales, sobresaltada. Los niños no solían entrar en el patio ejecutivo del grupo educativo Sterling. Discutían sobre la disciplina y los horarios, sobre cuánto contarle a Emma sobre su complicada historia de origen, sobre cómo responder a las preguntas de los amigos del colegio y los vecinos.
Catherine tuvo que aprender que la crianza no se podía manejar como un negocio, que el amor a veces implicaba soltar el control. David tuvo que aprender que ya no tenía que cargar con todo el peso del mundo de Emma sobre sus hombros, que compartir la responsabilidad no disminuía su importancia en su vida. Pero poco a poco, inevitablemente, se convirtieron en una familia, no la tradicional, sino algo único y propio. Catherine le enseñó a Emma sobre la confianza y la ambición, sobre cómo defenderse a sí misma y alcanzar sueños que parecían imposibles. David le enseñó sobre la bondad y la paciencia, sobre el valor del trabajo duro y la importancia de mantener los pies en la tierra sin importar cuán alto llegaras. Y Emma, como hacen los niños, les enseñó a ambos sobre el perdón y la resiliencia, sobre el poder sanador del amor incondicional. En el 7º cumpleaños de Emma, lo celebraron en el jardín con una fiesta que incluyó a todos los compañeros de clase de Emma, sus maestros, la señora Chen, el médico, Martínez e incluso algunos de los antiguos colegas ingenieros de David que se habían convertido en tíos adoptivos de la niña que trajo una alegría tan inesperada a sus vidas. Al ponerse el sol y marcharse los últimos invitados, los tres se sentaron en el columpio del porche que David había instalado. Emma, somnolienta entre sus padres, todavía con su vestido de fiesta y una corona de papel que la proclamaba princesa del cumpleaños. ¿Sabes qué pedí al soplar las velas?, preguntó Emma adormilada. ¿Qué es eso, cariño?, respondió Catherine, apartándole el cabello de la cara. Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre, dijo Emma. Los tres juntos, cuidándonos el uno al otro. David y Catherine se miraron por encima de la cabeza de su hija. Y en ese momento, ambos supieron que algunos deseos, los que importan, deben tener una forma de hacerse realidad, incluso cuando el camino hacia ellos no se parece en nada a lo que nadie esperaba. La historia de Emma había comenzado con pérdida y decepción, con personas poderosas que tomaban decisiones que favorecían sus propios intereses en lugar de las necesidades de una niña. Pero se había convertido en algo hermoso a pesar de esos oscuros comienzos, un testimonio de la verdad de que las familias no se crean solo por biología o ley, sino por amor, paciencia y la simple decisión de apoyarse mutuamente día tras día, pase lo que pase. Mientras las estrellas aparecían en lo alto y los tres se mecían suavemente en el columpio del porche, la respiración de Emma se profundizó hasta el sueño. El relicario de la abuela de Catherine, el mismo que Emma había dibujado tantas veces. Hace meses, captó la luz de la farola del porche. Ya no es un símbolo de pérdida, sino un puente entre el pasado y el futuro.